Todos que nos acompanham para mais uma. Sean muy bienvenidos todos los que nos acompañan a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos dentro del tema general Filadelfia. Quien tiene oídos, oiga. Estamos hablando con relación a las 7 cartas de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Las iglesias de Asia Menor. En esta oportunidad estamos hablando sobre Filadelfia y el mensaje número 2 tiene como título La raíz de los problemas en la iglesia en Éfeso. La lectura de la Biblia es Apocalipsis capítulo 3, versículos 8. Está terminando hoy el evento de los capitanes y tropas aquí en San Pablo, donde estuvieron más de 600 participantes. Con mucha alegría, el clima celestial, muchas experiencias en las salidas, en la predicación del Evangelio y también cambio de experiencias como de cómo cuidar de la iglesia, de cómo cuidar de los adolescentes. Entonces, todos nosotros estamos muy alegres, principalmente porque el Señor está llevándonos para una vida de la iglesia cada vez más en la esfera de resurrección. Después que nosotros vimos Apocalipsis, Juan, capítulos 20 y 21, la resurrección del Señor Jesús, nosotros percibimos que el Señor quiere introducir a su iglesia en la esfera, en una nueva esfera, la esfera de la resurrección. La iglesia estuvo mucho tiempo, hermanos, en la esfera aún de la degradación, y el Señor al final de los tiempos, Él necesita hacer con que su iglesia despegue de toda la degradación y la iglesia pueda despegar a la esfera celestial en resurrección. Entonces, para esto, queridos hermanos, el Señor a través de su palabra profética nos ha dado las herramientas y también ha intensificado sus herramientas, las que el Señor nos ha dado a través del ministerio del hermano Don, y ha hecho con que estas herramientas en una secuencia maravillosa, de tal manera que nosotros llegamos al día de hoy. Nosotros tuvimos en 2017, 18 y 19 un gran milagro en la cuestión del colportaje que nosotros llamamos de colportaje dinámico, donde nosotros pasamos a actuar con muchos colportores en las calles y mucho evangelio del reino fue predicado a través de los libros durante 2019 hasta hoy. Son millones y millones de libros distribuidos solamente aquí en Brasil. Sin hablar, toda América del Sur y también, hermanos, todo el mundo hoy. Estamos llevando en serio esta misión que el Señor nos ha dado en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Nosotros creemos que nosotros somos los trabajadores de la última hora para hacer la voluntad de Dios. Estamos enfocados como el Señor Jesús estuvo enfocado en cuanto estuvo aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Él vino aquí en obediencia exclusiva al Padre y sufrió aquí, se entregó como un sacrificio para producir la redención eterna, para rescatar al hombre de regreso para sí y para engendrar su iglesia. Henos aquí como su iglesia, como una extensión del mismo Señor Jesús, para terminar, para concluir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y para entrar
En la historia de la iglesia en Filadelfia, hermanos, nosotros mostramos desde la semana pasada que el Señor necesita hacernos entender que toda la obra de Dios es hecha por la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, no es mi insistencia personal en esto, es que Dios necesita revelarnos de que todo tiene que tener la procedencia de parte de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, es la que de hecho hace la obra de Dios. Y durante estos 20 siglos de la historia de la iglesia, el enemigo de Dios intentó trabajar en contra todo esto, el hablar de Dios. Por tanto, hermanos, si nosotros queremos estar firmes en el terreno de la verdad, nosotros tenemos que enfatizar este punto. Y yo estoy buscando ser fiel al Señor en aquello en lo que estoy hablando. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, repitiendo. Yo dije a los hermanos que la palabra que viene de la boca de Dios es siempre una revelación. No es una palabra meramente de enseñanzas, de doctrina, sino que una palabra que Dios se revela a nosotros, principalmente la revelación de Jesucristo. Por eso, hermanos, aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis 1:1, yo no necesito gastar mucho tiempo en esto, ya hablamos de esto. Nos muestra el principio de Dios, de Dios trabajar en la tierra. Dios, Él tiene un grupo de siervos en la iglesia. Este grupo de siervos en la iglesia está principalmente formado por sus profetas. Y Apocalipsis capítulo 1 nos muestra que este grupo de siervos en Apocalipsis 1 están representados por las 7 estrellas. Y las 7 estrellas son los mensajeros, los ángeles de las iglesias. Entonces, hermanos, hoy los líderes de la iglesia en la época de Apocalipsis, hermanos, ya no están interesados mucho en los cargos. El Señor mira para la realidad. Por eso, hermanos, los que sirven al Señor son aquellos que son verdaderos mensajeros de Dios para la iglesia. Hermanos, el mensajero no es aquel que tiene su propio mensaje. Un mensajero de Dios es aquel que lleva fielmente el mensaje de Dios. Es lo que yo busco hacer fielmente. Dios entonces, Él tiene un mensaje para la iglesia. Él tiene una palabra para la iglesia. Y esta palabra da la dirección a la iglesia. Esta palabra de Dios es una orden. Esta palabra encabeza, gobierna la iglesia. Esta palabra también da contenido a la iglesia, que es la misma verdad de Dios. Pero al revelar a este grupo de siervos, que son hoy de hecho los líderes de las iglesias, Él notifica solamente a Juan, notifica a uno de sus siervos, y uno de sus siervos pasa a los demás siervos, y todos los siervos, inclusive que recibió la notificación, tiene la responsabilidad de ser fieles mensajeros para transmitir la palabra de Dios a la iglesia. Hermanos, es así que funciona la iglesia, consigue ir adelante, hacer operaciones que Dios necesita para ejecutar su voluntad. Esto ya hablé, esto está en Zacarías capítulo 4, aquella figura de Zacarías donde la iglesia está representada por las 7 lámparas de un candelero de oro. ¿Y de dónde viene el aceite para mantener las 7 lámparas encendidas? Viene de los 2 olivos. Y estos 2 olivos tienen las 2 ramas que suplen aceite dorado para la iglesia. ¿Y cómo es suplido el aceite dorado?
es a través de los dos tubos de oro, de los dos picos de oro, que vierten el aceite dorado que representa la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, que nosotros hoy llamamos de palabra profética. Y este aceite dorado es derramado no directamente a las 7 lámparas del candelero, sino que es derramado sobre una vasija. Y esta vasija representa este grupo de mensajeros, este grupo de siervos y profetas de Dios que reciben de los picos de oro, que son los profetas de Dios, y que estos son los que suplen a través de los 7 tubos. Un tubo para cada lámpara es la que mantiene abastecidas a las lámparas. La iglesia está encendida. Ella es viva y da testimonio de Dios de una manera viva a través de la circulación de la palabra profética, como el aceite dorado. Hermanos, que gracias a Dios, por eso que nosotros estamos tan alegres, que la iglesia está viva. La iglesia recibe la palabra, esta palabra nos da dirección, esta palabra nos da vida, esta palabra nos trae alegría. Y esta palabra claramente está ejecutando la voluntad de Dios. Muchas personas están siendo salvas, la iglesia está siendo restaurada en su situación. Yo voy a hablar más adelante de esto, en la situación que se creó, el clérigo y el laico. Solamente los clérigos, el clero funciona y los laicos solamente participan con sus ofrendas y participas de las reuniones. No, esta situación tiene que terminar. Por eso, hermanos, nosotros estamos restaurando el sacerdocio de cada miembro de la iglesia. Esto es lo que el Señor está haciendo, que cada miembro de la iglesia hoy tenga la oportunidad, a través de la inmersión en la palabra, tener contacto directamente con la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra hace que nosotros recibamos el aceite y nos hace funcionar. Gracias a Dios que nosotros, principalmente hoy, nosotros tenemos ejemplo, un modelo que nos fue presentado. En verdad, esta situación está esparcida por varias iglesias, pero la región 6 nos ha dejado un buen modelo, que todos los hermanos, aprovechando todo lo que el Señor hizo, Él comenzó intensificando la herramienta colportaje dinámico y hizo con que toda la iglesia pasase a predicar el evangelio en las calles. Y también nosotros tuvimos que tener la red de cuidado para recibir y cuidar de estas personas. Y más recientemente, hermanos, el Señor intensificó, el Señor, como gotas del rocío, hizo surgir los muchos adolescentes. Esta historia no hace solamente un año. Dentro de este año, muchos adolescentes han sido reavivados, muchos adolescentes han sido salvos en su camino por el mundo, de su apatía en las cosas espirituales. Hermanos, gracias a Dios, el Señor está usando grandemente a nuestros adolescentes. Y hermanos, y a través de ellos también, hermanos, el Señor trajo a nosotros la inmersión en la palabra. Esta inmersión en la palabra está constituyéndonos con la verdad. No solamente a nuestros adolescentes, sino a todos aquellos que están tomando en serio, inculcando la palabra en su corazón. Está produciendo, hermanos, una realidad espiritual en la iglesia que nunca hemos visto antes. Nosotros estábamos comentando ahora esta alegría de los hermanos en las reuniones, alabando al Señor, cantando al Señor, saltando, grito de guerra, inmersión. Hermanos, nosotros estamos comentando aquí, esta alegría tal vez en el pasado hubiese sido un poco artificial, pero gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros no vemos la artificialidad, nosotros vemos la realidad. Los hermanos están aquí adelante, saltando, cantando, alegrándonos, saltando. Esto es todo real.
porque los hermanos realmente están alegres, están reaccionando a la palabra viva. Toda la realidad está siendo constituida en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros hermanos más mayores. Toda la iglesia está obteniendo una realidad impresionante a través de la palabra profética. Pero no solamente esto, hermanos. El Señor está usándonos a nuestros adolescentes para reavivar nuestras reuniones y entonces vamos a aprovechar, hermanos, esto. Vamos a aprovechar esto, por ejemplo. Nosotros sentimos falta cuando faltan adolescentes en las reuniones. Los adolescentes hoy realmente traen una vivacidad, una alegría muy grande en las reuniones. Ellos necesitan también de capitanes. Tal es así que este evento es para confirmar a los capitanes y su cuidado a las tropas que son los adolescentes. Y también nosotros debemos aplicar todo esto en la vida normal de la iglesia. No sé si ustedes dan el valor a estas cosas. Ayer yo hablé a los hermanos que yo recibí un video que sucedió ayer mismo. Un grupo de adolescentes y jóvenes salió por aquí alrededor y ellos encontraron un grupo de estudiantes con uniforme en pleno sábado. Debían haber hecho alguna visita en algún lugar y ellos pararon a este grupo de estudiantes, hicieron inmersión con este grupo, los abordaron con coraje, pararon a este grupo, hicieron la inmersión e hicieron gritos de guerra. Y después los invitaron a ellos al ven y ve. Yo le voy a preguntar a ustedes, en el pasado, ¿quién de nosotros, los adultos, quién de nosotros tendría el coraje de abordar en la calle a un grupo de estudiantes con sus uniformes? ¿Quién hubiese hecho eso? Aún abordándolos. ¿Qué usted le va a hablar? ¿Qué usted va a hacer para un grupo? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Una predicación tradicional? ¿Una predicación del evangelio convencional? Usted no va a ganar a este grupo de adolescentes. ¿Es verdad? Hermanos, gracias a Dios, el Señor poco a poco nos fue dando herramientas, fue proveyéndonos los instrumentos necesarios para el Señor hacer su obra en otra dimensión. ¿Es verdad? Los adolescentes hoy, hermanos, tienen el coraje de parar a cualquier cosa. Paran un juego de fútbol. Ellos son capaces de parar un grupo de danza, son capaces de parar un grupo de personas en las calles. ¿Pero qué van a hacer? Abordándolos, ¿qué van a hacer con ellos? Gracias al Señor, hermanos, nosotros tenemos la inmersión. Hoy, ¿dónde está mi hojita? Creo que quedó en mi mochila. No, hasta aquí. Tomen la inmersión de este día y comienzan a hacer inmersión con ese grupo. Este grupo comienza a tocar en la palabra de Dios, la luz viene, la energía viene, el espíritu viene y ellos quedan avivados también. Ahí después de ellos haber disfrutado, porque esta palabra es la que tiene contenido, y después de ellos haber tocado esta palabra, aún hay más. Hacen el grito de guerra, ahí comienzan a batir las palmas, comienzan a entrar en el ritmo del cielo, hacen el grito de guerra y al final, hermanos, los invita. Nosotros tenemos un evento aquí, vengan a la reunión, vengan y vean. Hacen el ven y vea. Hermanos, nosotros tenemos toda una secuencia de cosas que no teníamos antes y ahora el Espíritu nos dio todo esto. Entonces, hermanos, ¿qué nos impide que nosotros usemos más esta herramienta para traer más personas para el Señor? Y también, hermanos, usar estas herramientas para reavivar a toda la iglesia. ¿No es así? Entonces, yo incumbí ayer a los hermanos como Billy de montar un servicio en la iglesia, un servicio de que ellos van a hacer un mapa durante la mitad de la semana, quiénes son los intendentes que tienen tiempo para salir con un equipo. ¿Quiénes son los intendentes?
¿Quién sabe quiénes son los intendentes? Son aquellos que son hermanos más maduros en la iglesia. ¿Está bien? Ustedes que son hermanos más maduros ya, de 50, 60 años para arriba. ¿Cómo eso? Entonces, hermanos, ustedes hacen parte de la intendencia del ejército del Señor. Ustedes no tienen el vigor de un adolescente, de un joven, pero usted tiene la madurez y experiencia. Usted puede proveer el suplir para el ejército de Dios. Entonces, nosotros somos intendentes. Entonces, un intendente tiene automóvil. ¿Es así? ¿Quién de ustedes aquí, intendentes, tiene automóvil? Levante sus manos. ¿Y tiene automóvil o no? Entonces use su automóvil, dé el nombre a Billy. Yo estoy libre martes, miércoles, jueves a la noche. Yo estoy a disposición. Ahí los hermanos van a tomar también y van a ver entre los capitanes y jóvenes quién puede liderar un grupo de adolescentes. Yo tengo tiempo tal noche, tal día. Y los adolescentes, ¿quién puede? Y ellos van a hacer este levantamiento. ¿Para qué es esto? Él va a saber. Él tiene varios equipos en sus manos. Equipo formado por un intendente con automóvil, un capitán o dos capitanes y dos o tres adolescentes. Ellos van a colocar todo en el automóvil. Si usted pide para su grupo familiar, ellos van a mandar a este automóvil para su grupo familiar. Su grupo familiar está bien, ¿no? Pero falta un poco más. Vitalidad. ¿No falta un poco de vitalidad? Usted no quiere invitarlo, ¿no? ¿Quién aquí tiene grupo familiar? Levante sus manos. ¿Usted no siente la necesidad de invitarlos? Entonces, llame a Billy. El martes a la noche en mi región tenemos un grupo familiar. Mande un equipo, por favor. Este equipo puede ir en su grupo familiar. Ellos pueden ir media hora antes. Pueden hacer un ven y ve. Invitar a los vecinos. Invitar a las personas alrededor. Y llevar a su casa. ¿Usted está dispuesto o no? Ciertamente va a renovar nuestros grupos familiares. ¿Va o no? Y si usted, hermanos, le gustaría, aquel fiel oyente de la live del día jueves, y si usted quiere que un equipo vaya a su casa para ver junto con usted la live, puede también a Billy decirle: Billy, en mi jueves, en mi casa yo tengo un televisor grande, una buena sala, ellos pueden venir a mi casa, ¿vamos a invitarlos o no? Y si usted, en su distrito, la reunión de su distrito, está un poco convencional aún, un poco sin mucha alegría, usted puede llamar a 2 o 3 equipos de nuestro distrito en la reunión del viernes, del sábado, necesitamos de estos equipos. ¿Vamos a hacer esto o no? Vamos a mover a toda la iglesia. La iglesia no puede ser solamente una iglesia de venir los domingos a la mañana. No, nosotros necesitamos ser sacerdotes vivos de Cristo. Aún yo teniendo mi profesión secular, hermanos, yo puedo servir al Señor en todo el tiempo que me resta. Yo soy un sacerdote de Dios, soy un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Yo no quiero dejar de lado, no. ¿Quién quiere ser dejado de lado? Nadie quiere ser dejado de lado. Todos quieren servir al Señor. Por eso, hermanos, vamos a usar esto. Vamos a usar más a nuestros adolescentes. No estar solo aquí en la reunión domingo a la mañana para darnos un poco de vitalidad. Durante toda la semana podemos mover a la iglesia y ganar a más personas para el Señor. Tenga seguridad, hermanos, que nosotros vamos a dar al Señor esta iglesia en Filadelfia de otra dimensión. No es más, hermanos, lleno de cosas religiosas, convencionales, tradicionales, hermanos, que no nos permiten salir del suelo. Entonces el Señor quiere despegar, hacer que la iglesia despegue. Oh, Señor Jesús. Bueno, Señor Jesús,
Yo no sé ni no sé ni por dónde comenzar. Hermanos, el Señor es maravilloso. Eu vou fazer o seguinte, eu falei na live, Yo voy a hacer lo siguiente. Yo hablé en la live del sábado. Creo que fue la live del sábado. No recuerdo. Creo que fue la live del sábado, hermanos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, que nosotros terminamos de disfrutar. Hermanos, porque eu me sorprendió porque yo esperaba ver a través de todo el Evangelio de Juan, extraer más esta visión de cómo Dios quiere darnos la vida eterna y cómo Dios va a edificarnos. Entonces, mi enfoque era vida y edificación. Vida y edificación. Como a través del Evangelio de Juan, Dios va a hablar más sobre esto. Pero al comienzo yo percibí que el Evangelio de Juan, para poder Dios darnos la vida y la edificación de la iglesia, existe una herramienta principal. Y esta herramienta principal es la palabra. Por eso que yo coloqué como tema general la palabra, vida y edificación. Porque sin palabra, sin la palabra, no tendríamos como Dios darnos su vida. Y no tendría, sin la vida, no habría edificación. Entonces la palabra constituye un ítem principal del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, todo, usted percibe la dificultad de que Dios tuvo para convencer al pueblo de Israel primeramente de que Él, por amor al hombre, Él envió a su propio Hijo unigénito. Este Hijo unigénito, que es Cristo, que estaba en el seno del Padre, Él sacrificó a Jesús y mandándolo a la tierra para ser un hombre. Y el Hijo vino en obediencia estricta al Padre. Vino aquí en la tierra, ¿para qué? Para poder alcanzar al hombre y dar vida al hombre. Solo que, ¿cuál es la manera de que el hombre reciba la vida de Dios? Hermanos, es a través de la palabra. ¿No es así? No es abrazando a Jesús que va a recibir vida, sino recibiendo la palabra. ¿Y cómo usted va a recibir la palabra? Necesita creer. ¿No es así? Quien cree, tiene vida eterna. Quien no cree, ya está condenado. Entonces, hermanos, la cuestión es creer. ¿Pero creer en qué? Creer en la palabra. ¿Pero en la palabra de quién? Claro, en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, en cuanto Jesús estaba en la tierra, era anunciado ¿por quién? Por Jesús. Jesús era el canal. Pero si usted mira desde el primer capítulo hasta el capítulo 10, usted ve a Jesús esforzándose para mostrar que Él es esa palabra, el verbo que fue enviado por Dios para traer la vida para Dios. Era solo creer en Él. Él es la palabra para traer vida, solo creer en Él. Pero hermanos, usted ve el pueblo judío no creyendo, incrédulo. Yo mostré, solo para impresionar a ustedes, voy a mostrar unos versículos rápidamente. Oh, Señor Jesús, ¿está bien, hermanos? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Los hermanos entienden? Quien cree en mi palabra, Jesús, quien cree en mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Era tan fácil, era para el pueblo judío recibir la palabra, creer en la palabra y
y creer que Jesús fue enviado por Dios para traer esta palabra que va a dar vida eterna para él. Era tan simple, pero este pueblo no creyó. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no juzgo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Alguien me envió. Yo no estoy aquí por mi propia voluntad. Yo fui enviado por Dios. Y Dios me mandó a hablar, y yo estoy hablando la palabra para ustedes, para que ustedes obtengan vida eterna. Es solo creer. Pero el pueblo no creyó. Miren, qué cosa. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Oh judíos, mi pueblo, el Padre, Dios, el Padre me envió a ustedes, y ustedes no me reciben. Capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha sido enviado. Oh, pueblo necio, es solo creer. Creer en aquel que Dios envió, que soy yo. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No estoy aquí para hacer mi propia voluntad, no. Ustedes están diciendo contra mí, ¿por qué? Yo estoy haciendo la voluntad de aquel que me envió. Oh, Señor Jesús. Capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Yo no estoy enseñándoles a ustedes con mi enseñanza. Esta enseñanza es del Padre. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Yo no estoy buscando mi propia gloria. Hermanos, quien busca su propia gloria, este no es el verdadero. Jesús estaba buscando la gloria para el Padre, no para Él. Por eso, hermanos, Él es el verdadero y en Él no hay injusticia. Hermanos, usted puede ir en todo el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Quien juzga soy yo y el Padre, no juzgo solo. Oh, Señor Jesús. Capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. A pesar de que yo soy el yo soy, yo no tengo autonomía de hacer las cosas por mí mismo, ni hablo por mí mismo. Yo hablo conforme al Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo y no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si el pueblo judío le perseguía a él, estaba persiguiendo al propio Dios. Él solo estaba haciendo la voluntad de Dios y hablando la palabra de Dios. Ahí entonces, hermanos, cuando llega al capítulo 10, él finalmente, hasta el capítulo 10, él estaba hablando con una pared. Hablaba para el pueblo de Israel, hablaba para el pueblo judío y volvían como un boomerang. Y el pueblo de Israel buscaba matarlo. Y finalmente, capítulo 10, él dice así, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, ahora Él se refiere a un grupo menor de personas. Dios quería a través de Cristo traer la salvación y vida eterna para todo el pueblo judío y todo el pueblo judío lo rechazó.
y él no tuvo otra manera. En el capítulo 10, él comienza a buscar a sus ovejas y sus ovejas lo conocen y le siguen a él. Ahí el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora él busca un grupo menor de personas. Gracias al Señor él halló a usted, ¿no es así? Porque usted creyó en la palabra. Usted no hace parte de aquel grupo incrédulo que no cree. Oh Señor Jesús. Para terminar aún de hablar de Juan, yo quiero mostrarles a ustedes cómo es importante esta cuestión para el Señor. Yo voy directo al capítulo 17 de Juan para que ustedes entiendan. Aquí, versículo 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyo eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Estos fueron los que aceptaron, recibieron la palabra. Son los hombres que el Padre le dio a él, tuyo eran, y me los dice a mí, y han guardado tu palabra. Hermanos, cuando usted guarda la palabra profética, no es la palabra de un hombre. Esta palabra, cuando usted guarda la palabra del Padre, la palabra de Dios. Entonces, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El origen es siempre Dios. Si el origen no fuere Dios, la obra de Dios no es hecha. Porque las palabras que me diste les he dado. Jesús como canal era solamente un transmisor de la palabra. Así como nosotros, hermanos, yo busco transmitir la palabra. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Hermanos, ¿por qué le insisten en hablar en esto? Tú me enviaste. Porque nadie creyó en el enviado de Dios. Pero ahora hay un grupo de personas que han creído. Y nosotros creemos, hermano. Quien cree recibe la bendición. Y Dios consigue hacer su obra en nosotros. Y el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Usted no cree que está muy redundante? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué le insiste en hablar que tú me enviaste? Hermanos, porque nadie cree en el enviado. No creen en el enviado de Dios. Oh, Señor Jesús. Ahí el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Miren cómo es importante. Entonces, hermanos, el libro del Evangelio de Juan, entero, completo, es esta lucha, porque en el momento que nosotros conseguimos pasar por estos obstáculos, no tenemos problema con el hombre que es canal de Dios, que es enviado de Dios. Nosotros recibimos toda la bendición que es la vida eterna y nosotros comenzamos a efectuar la edificación de la iglesia. Por eso, hermanos, Satanás durante siglos y siglos cegó a los ojos de los hijos de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, es el momento que nosotros restauremos esto. Y gracias a Dios estamos restaurando esto, estamos viendo los beneficios de la operación de esta palabra en medio nuestro. Cosas sobrenaturales están sucediendo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hombres somos muy aún lógicos, racionales. Nosotros aún confiamos mucho en la sabiduría humana, en la capacidad humana. Como Pablo, discúlpeme otra vez, yo no quiero atenerme mucho a mi bosquejo. Quiero tener libertad para hablar, aunque tenga que extendernos 1, 2 mensajes, no hay problema. Pero lo importante, hermanos, es pasar lo que el Señor quiere pasar. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios
Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Ele fala assim. versículo 18. Él dice así. Vou ler desde o 17 porque fala de novo sobre Yo voy a leer del 17 porque habla nuevamente del enviado. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces Pablo era un enviado de Dios en su época. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, el enviado de Dios no tiene derecho de usar su propia palabra, mucho menos, hermanos, usar sabidurías de palabras, técnicas de elocuencias, técnicas de la retórica. No, nosotros buscamos ser fieles, solamente hablar lo que Dios quiere hablar. Ciertamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros poder de Dios. La palabra es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? como na sabedoria de Deus o mundo Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creyesen en la locura de la predicación. não creram. Hermanos, los hombres sabios no creyeron. Los judíos se creían muy entendidos en los asuntos sobre Dios. No consiguieron creer en el enviado de Dios. Era locura para ellos lo que Jesús predicaba. Pero hermanos, nosotros creímos por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios Sabedoria de Deus. y sabiduría de Dios. Meu poder. Hermanos, Tem que ser poder. no tiene que ser mi poder, no tiene que ser el poder del hombre, no tiene que ser la sabiduría del hombre. Hermanos, la palabra de Dios es sabiduría de Dios y poder de Dios. Vamos a confiar en esto. No confíe en su sabiduría, no confíe en su capacidad, en su poder. Oh Señor Jesús. Versículo capítulo 2. Eu, irmãos, quando Capítulo fui 2. convosco, anunciando-vos o testemunho de Así que Deus, hermanos, não o fiz cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, de nada saber em no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pecado. E foi em pues fraqueza, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. pregação Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, não se apoiasse sino con demostración del Espíritu y de poder. de Deus. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. E não usou de sabedoria de palavra, não usou de técnicas da Pablo era un canal fiel al Señor. nem sabedoria Y humana. él no usó sabiduría en el hablar, no usó de técnicas de retórica, Cristo no usó la elocuencia humana ni sabiduría humana, sino que él fue fiel para transmitir la palabra de Dios, que es Cristo, y la palabra de Dios, hermanos, es el poder de Dios, ella es la sabiduría de Dios. Hermanos, gracias al Señor. Y hermanos, aún en el tiempo de Moisés, yo voy a mencionar, ustedes ya están cansados de oír de mí sobre esto, pero yo tengo que hablarlo. até Deus havia, Números capítulo 12, de tirar o povo do Egito, en los primeros versículos ya nos muestra, e Moisés hasta Dios había en el tiempo, se julgava mais. cuando quitó al pueblo de Egipto, Dios entonces llamó a Moisés. Y Moisés, cuando fue llamado, él ya no se juzgaba más capaz de nada. Cuando Dios le apareció en el desierto de Midian,
Él vio una visión que él quedó impactado. Vio aquella visión que era un fuego sobre una zarza, pero la zarza no se consumía. Generalmente usted ve, toma un fuego que toma el pasto, que la paja seca se quema rápidamente, proveyendo combustible al fuego. Pero él vio que la zarza no se consumía como un combustible y el fuego estaba allí encendido solo. ¿Quién era el combustible? Dios mismo era su combustible. Entonces él se aproximó para ver esto. Vino una voz y le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque este lugar santo es. Ahí sí, hermanos, Dios lo llamó para ser su portavoz, para liderar al pueblo de Israel para salir de Egipto y para tornarse un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Moisés entonces fue escogido, enviado por Dios. Él no quiso, él dijo: yo soy pesado de lengua, yo soy pesado en la boca. Después de 40 años en el desierto de Midian, yo no tengo ninguna elocuencia más, ninguna capacidad. Dios dijo: es a usted que yo quiero enviar. Entonces, él fue enviado, él hablaba por Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, ¿cómo es difícil esta cuestión del enviado de Dios? Hasta sus hermanos no creyeron que él era el canal escogido por Dios. Entonces, su hermana María y su hermano Aarón hablaron en contra de Moisés porque encontraron una falla en su matrimonio. Él se casó con una mujer cusita y el versículo 2 dice: y dijeron, lo que tenían en su corazón no tenía nada que ver con el matrimonio. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? Moisés, usted está monopolizando la palabra de Dios. ¿Es solo usted? Solo usted. ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Hermanos, es lo mismo hoy. ¿Por qué solo él? ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Pablo? Pero en verdad, hermanos, aquí en la secuencia nos muestra que Dios tiene otros profetas. Sí, versículo 6. Y él dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En otras palabras, Moisés es un profeta a quien yo le confié mi casa. Los hermanos entendieron la diferencia. Hay profetas y profeta. Profeta Moisés, a él le fue confiada toda la casa para gerenciar toda la casa. Y estos otros profetas, hermanos, auxilian al profeta. O deberían auxiliarlo, ¿no es así? Entonces, no es verdad que no hay más profetas, solo hay un profeta. Hay un profeta que es responsable por toda la casa, pero hay otros profetas que siguen el profetizar del hablar de Dios para hablar al pueblo. ¿Está bien? Y cara a cara hablo con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, hermanos, esto nos muestra que esta cuestión de creer en el enviado, creer en el hombre, porque este hombre vive entre nosotros. Aarón y María y Aarón creían que conocían a Moisés. Él tiene su defecto, él tiene esto y lo otro, y comienzan a no creer. Pero hermanos, gracias al Señor, el Señor hoy, yo creo que entre nosotros, el Señor está venciendo esta etapa. Nosotros no tenemos problema con esto, es por esto que el Señor nos está bendiciendo tanto. Pero yo tengo obligación, hermanos, de hablar esto, porque es un principio establecido para nunca más nosotros caer en este error. 20 siglos de degradación, hermanos, son 20 siglos, son 2000 años engañados por esto. La iglesia cayó en el fondo del pozo. Hermanos, nosotros no podemos permitir que Satanás nos
haga volver nuevamente a esta degradación. Por eso, hermanos, yo estoy dando tanto énfasis a esto, para nosotros tener total claridad sobre esto. Bueno, volviendo para hablar de Apocalipsis 1, Versículo 10 diz: estas 7 iglesias, No dia do Senhor, aleluia, no dia do Senhor, Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. grande voz como de Versículo 10 dice así, y o que vê aleluya, en el día del Señor, livro e manda y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, diciendo, Pérgamo, Tiatira, lo que ves, escríbelo en libro y mándalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. alguém cuidando das Me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y alguien andando en medio de los candeleros, alguien cuidando de la iglesia. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote que anda en medio de las iglesias y está cuidando de las iglesias. Hermanos, estas cartas que fueron escritas para las 7 iglesias, primero quiero que ustedes sepan algo. Em outras palavras, irmãos, Las 7 iglesias aquí, cada una de ellas es llamada por el nombre de la ciudad hoje, donde la iglesia está. En otras palabras, hermanos, para Dios, Dios solo tiene una sola iglesia, una única iglesia. ¿No es así? Hoy, infelizmente, los hombres crearon tantas iglesias, pero para Dios solo hay una iglesia. Esta iglesia universal, ella está compuesta de todos los santos que creyeron en Jesús en el pasado y hasta aún en el futuro. Y todos los que van a creer, entonces, hermanos, forman estos que son genuinamente regenerados por el Espíritu de Dios. Ellos componen la iglesia de Dios universal. Todos hacen parte de la iglesia universal. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, es la iglesia universal. No es una iglesia local. Pero en cada ciudad, Dios también reconoce que hay solo una iglesia en cada ciudad. uma só igreja, ¿Ustedes entienden eso? Entonces, a pesar de hoy haber muchas y muchas divisiones y denominaciones, pero a los ojos de Dios hay una sola iglesia en Esmirna, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis y Laodicea. Entonces, hermanos, el Señor reconoce solamente una iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, esta visión llegó a nosotros. Y nosotros hoy practicamos esto. Nosotros estamos aquí en San Pablo. Nosotros somos la iglesia en San Pablo. ¿Por qué nosotros decimos que somos la iglesia en San Pablo? Para nosotros estamos sobre una base no divisible, no de división. Porque todos los verdaderos nossa base. creyentes del Señor que viven en San Pablo hacen parte de la iglesia en San Pablo. Entran, caben en nuestro corazón, caben en nuestra base. Hermanos, con esta base de la unidad es que estamos aptos, calificados para recibir la carta. Divisão A para Si Dios escribe una carta a la iglesia en San Pablo, si no, Dios va a entregar, ¿para quién? aquela cidade. Aquí en San Pablo. Para la división A, división B, no. Dios tiene que entregarlo para quien representa a la iglesia que está en aquella ciudad. ¿Sabe por qué esto es importante? Es a partir de este momento que Dios nos entregó la palabra profética. Deus nessa cidade, Deus não ¿Usted ya pensó en esto? Si nosotros no estamos en la base correcta que representase la unidad del pueblo de Dios en esta ciudad, Dios no nos entregaría la palabra profética. Entonces, gracias a Dios, hermanos, ya hay tiempo que el Señor nos está entregando la palabra profética, ya hace tiempo. En segundo lugar, Ásia Menor hoje estas 7 iglesias, hermanos, son de hecho las 7 iglesias existentes en Asia Menor en el tiempo de Juan. Asia Menor hoy es donde está Turquía como esse en los días de hoy. Y todas más, por otro lado, hermanos, estavam debaixo da liderança por otro lado, de João, não era? como este libro,
Y todas estas iglesias, hermanos, estaban bajo el liderazgo del ministerio de Juan. ¿No era así en el tiempo de Juan? e visões com palavras de Y natureza profética, entonces, o conteúdo dessa como este libro es un libro de señales y visiones con palabras de naturaleza profética, el contenido de estas 7 cartas a las 7 iglesias describen también la historia de la iglesia desde el final del siglo I, cuando fue escrito, cuando fue mandada esta carta, hasta la venida del Señor. Entonces, estas 7 cartas a las 7 iglesias tiene un valor profético que describe la historia de la iglesia desde el tiempo que fue escrito, el tiempo de Juan, hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, por eso que él, volviendo, vio 7 candeleros de oro. Relata el contenido de estas 7 cartas, relata toda la historia de la iglesia. Entonces, por un lado, hermanos, dos apóstolos, tá? Como era. Mas antes de entrar, eu bueno, preciso entonces vamos a ver un poco rápidamente la historia de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. ¿Cómo era? Pero antes de entrar, yo necesito entrar en Hebreos capítulo 11, ter muita clareza sobre isso. versículo 3. Ustedes ya me oyeron hablar sobre esto. Entender Dejar a ustedes bien, tener mucha claridad sobre esto. Capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, toda a criação. de las cosas que no se ven. Entonces, hermanos, ¿cómo Dios formó este universo? ¿Cómo Dios hizo toda la Que creación? a sua palavra Por la palabra. é o próprio poder de Deus e Él no fue confeccionando uno a uno. Él habló por la palabra. Él es tan poderoso que su palabra es el propio poder de Dios y realizó toda la creación. Entonces, si el universo fue formado por la palabra de Dios, la obra de Dios continúa siendo hecha por la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios cambió de manera de ejecutar? Él continúa haciendo su obra por su palabra. Aún más, en la nueva creación, Dios necesita aún más de su palabra para hacer la nueva creación. Ahora, quiero que usted preste atención en algo. Lo visible vino a existir de las cosas invisibles. e quando ele criou, Dios es espíritu. criou Dios está en la esfera celestial. Dios está en la esfera de la eternidad. Y cuando Él creó, cuando Él nos creó ¿qué? Creó el mundo visible para nosotros. Y nosotros entonces, nosotros nacimos en el mundo visible y crecimos en el mundo visible. Entonces nosotros somos limitados por lo que vemos. Usted conoce el mundo por lo que usted ve. ¿Es así o no? Usted, desde que usted na igreja, tuvo cuenta de que es gente, abrió sus ojos, vio el mundo por las cosas que usted ve. Pero ahora, hermanos, en la iglesia, en la nueva creación, nosotros tenemos que ir más allá de eso. ¿Por qué? El mundo visible está limitado por el tiempo y el espacio. El mundo visible está limitado por lo que vemos. Nosotros somos muy limitados por el hecho de nosotros ser regidos, estar limitados dentro del tiempo y el espacio. Nuestra mente es muy lógica. Nosotros somos muy racionales. Aquello que no es lógico, nosotros no creemos. Aquello que no es racional, para nosotros no existe. Pero hermanos, el mundo visible, quiero llamar la atención de ustedes, el mundo visible fue creado del mundo invisible. Y el mundo invisible no está limitado por el tiempo y el espacio. El mundo invisible, hermanos, en verdad se llama mundo. No sé si pueden usar este término mundo, pero este mundo invisible en la esfera de Dios sem limitação de nada, es una esfera liberdade de fazer. de la eternidad, Ele não está limitado sin límite de tiempo y espacio.
No hay limitación de nada. Dios, Él tiene libertad para hacer todo lo que Él quiere. Él no está limitado al tiempo y el espacio. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ahora que nosotros somos salvos, estamos en la iglesia, queremos edificar la iglesia, nosotros, hermanos, tenemos que permitir que el Espíritu nos haga ir más allá de nuestra limitación, de lo que nosotros podemos ver y de nuestro mundo visible. Nosotros limitamos al Espíritu. Nosotros limitamos al Espíritu por nuestra mente lógica. La física clásica. Se calcula la velocidad. Yo soy bueno en la física. Discúlpeme la modestia, porque un ingeniero civil di clases en la facultad, pero necesito ser bueno en física. La física es lógica. 1 más 1 es 2. Pero en el mundo invisible, 1 más 1 no es 2. Entonces, hermanos, en la edificación de la iglesia ahora, nosotros estamos en la nueva creación. Hermanos, miren cómo durante estos 20 siglos, no creyendo en la palabra profética, el hombre en la iglesia intentó servir a Dios en su mundo lógico y racional. Hermanos, es el momento de nosotros despegarnos de esto. Si no, no vamos a concluir la obra del Señor, porque la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer, es una obra de la naturaleza de Dios en la esfera terrenal. Dios quiere ejecutar su obra ilimitada del Espíritu a partir de los hombres limitados por el tiempo y el espacio. Yo soy un hombre limitado por el tiempo y el espacio, pero gracias a Dios, Dios creó en mí un espíritu que vino del soplo del Dios eterno, y como consecuencia surgió mi alma. Entonces mi espíritu y mi alma no son limitados por el tiempo y el espacio. Mi espíritu y mi alma pueden ser llevadas a la esfera de Dios. Para, ¿cómo se dice? Para la esfera de Dios, para el ambiente de Dios ilimitado. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? El Señor está quitando nuestras limitaciones. No es lógico ver estos adolescentes haciendo inmersión en la palabra. No es lógico el grito de guerra. No es lógico, ¿saben? Todas estas cosas sobrenaturales que están sucediendo en medio nuestro, no es lógico. Aquello no es lógico, ¿por qué? Porque el espíritu queda limitado a esto. Entonces, aquello que salió de lo convencional, yo ya tengo dificultad de aceptar. Nosotros quedamos limitando al Señor. Entonces, el Señor ahora, hermanos, quiere quitarnos de esta limitación. Él quiere tener libertad en hacer su obra ilimitada. Por la limitación humana, Dios quiere hacer su obra. Por eso, hermanos, yo dije en Gálatas 1, vamos a ver, Gálatas 1, Señor Jesús. Gálatas 1, versículo 4, el cual Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo se entregó por nosotros, por nuestros pecados, con una finalidad. No es solo el perdón de los pecados. La finalidad es para desarraigarnos de este mundo perverso. Este mundo perverso no es solo el mundo de perversidad, de pecado, sino también, hermanos, de toda limitación humana. Aún acabé de leer primera de
de Corintios capítulo 1. Ahí la sabiduría humana, la capacidad humana, el poder humano. Hermanos, todo esto hace parte de este mundo terreno. Este mundo terreno, si nosotros estamos presos a este mundo, nosotros no conseguimos libertarnos para que el Espíritu haga cosas superiores. Por eso, hermanos, Él murió por nuestros pecados, es para desarraigarnos, arrancarnos con raíz y todo. Hermanos, no tenemos que tener más raíz en esta tierra. Hermanos, dejar que el Espíritu tenga libertad en la iglesia, hacer lo que Él quiere. Para esto, hermanos, nosotros adultos tenemos dificultades. Cualquier cambio para nosotros, hombres, es difícil. Por eso, el Señor habla en Mateo 18. Nosotros tenemos que convertirnos y hacernos como un niño. Si no nos hacemos como un niño, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no hay límite del tiempo y espacio, no hay límite por la lógica del hombre. Es Dios. No hay ninguna limitación para que el Espíritu haga lo que Él quiere. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, el Señor quiere hacer de nosotros una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. Oh, Señor Jesús. Estoy gastando mi garganta, a ver si ustedes entienden el encargo del Señor. Así dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted puede ver al pie una nueva criatura o la nueva creación. ¿Está? Entonces, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué son las cosas antiguas? ¿Qué son cosas antiguas? Cómo extraño aquella manera vieja de reunirnos. Ay, estamos presos al pasado, presos. Aquella manera antigua. Hermanos, nosotros somos una nueva creación ahora. Si alguien está en Cristo, es nueva creación. Para estos, las cosas antiguas, viejas ya pasaron. Por eso, hermanos, vamos a tornarnos como un niño. Los adolescentes nos están ayudando a ser simples, para que el espíritu no encuentre ningún obstáculo en mi mente, no impedir. ¿Quién aquí no tuvo al comienzo dificultades con la inmersión? Cuando hablaban de inmersión, no consigo aceptar aquel sentido de inmersión. Y cuando los adolescentes comenzaron con el grito de guerra, mi Dios del cielo, ahora la iglesia es un ejército, grito de guerra. Hermanos, nosotros no estábamos acostumbrados. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver que si nosotros estamos en Cristo, nosotros nos adaptamos fácilmente con lo que el Señor está haciendo. Porque el Espíritu sabe aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y también, Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación o nueva criatura. Hermanos, estar discutiendo religión, incircuncisión está en lo correcto, no incircuncisión, circuncisión es correcta, incircuncisión es correcta, está discutiendo. Modelo antiguo de reunirse está correcto, la vida de la iglesia antigua es correcta o no. Hermanos, esto no vale nada. Lo que vale, hermanos, es ser nueva creación. ¿Sabe qué es nueva creación? Yo quedé pensando, Ezequiel capítulo 1. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Claro, por un lado, 4 seres vivientes representan a Cristo. Él tiene estos 4 aspectos, de hombre, de león, de buey y de águila.
Él representa esto, pero estos 4 seres vivientes continúan moviéndose hasta la venida del Señor. ¿Y quién está dando continuación al movimiento de los 4 seres vivientes, hermanos? Es Cristo y la nueva creación. ¿Ustedes entienden? Nosotros somos esta nueva creación o nueva criatura para ser parte de los 4 seres vivientes. Si nosotros no nos desarraigamos aún del mundo religioso, hermanos, no permitiríamos nosotros esta libertad que el Espíritu tiene de moverse a través de los 4 seres vivientes. El Espíritu quiere a la derecha, va para arriba, va para abajo, va para adelante, va. ¿Por qué? Porque los 4 seres vivientes son totalmente una nueva creación. Están en Cristo. Si están en Cristo, hermanos, ellos son una extensión de Cristo. Es esto, hermano. Vamos a libertad que el Señor pueda actuar. Oh, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús. Entonces, toda la creación fue realizada por la palabra de Dios. Y Juan capítulo 1:3 dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses también habla que todas las cosas están hechas por intermedio de Él. Colosenses 1:16, solo para confirmar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean potestades, quiere principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, hoy continúa lo mismo. La nueva creación está siendo creada por Él, por medio de Él, por medio de la palabra y también para Él. Entonces, todo es para agradar a Él, no para agradarlo a usted, es agradar a Él. Lo que está bien para Él está bien para mí. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, Salmos 33, versículo 9, ¿cómo nos dice? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Versículo 9. Irmãos, ele falou, tudo se Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hermanos, Él dijo, Él habló y todo se hizo. Por eso, hermanos, vamos a creer en la palabra. Él ordenó. La palabra de Él siempre es una orden. ¿Saben? Para que Dios realice una obra, la palabra tiene que ser una orden, ¿no es así? está no imperativo. Haja luz. Haya luz. No es una orden. Então, irmão, a palavra de Deus é Es imperativo. Es el verbo que está en el imperativo. Haya luz. Y hubo luz. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es una orden. La palabra que Dios habla a la iglesia es una orden. Porque es a través de la palabra que se hacen las cosas. Él ordena y todo se hace. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. No esté enojado. Porque la palabra de Dios es una orden. Porque tiene que ser una orden para que realice las cosas. Proverbios 8. Proverbios 8, 22. 22 aqui mostra, irmãos, versículo 12 fala, eu, a sabedoria, habito com a prudência 22 acá nos muestra, versículo 2 dice, yo la sabiduría habito con la prudencia y dispongo de conocimientos y de consejos. Yo la sabiduría es el mismo Cristo. Cristo el Hijo es la sabiduría. La sabiduría de Dios es la misma sabiduría. Versículo 22. El Señor, Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo, antes de sus obras. antes de haver abismo, Eternamente, antes ainda de haver fonte, desde el comienzo de la tierra, antes que haya abismo ya había, y antes de que había fuentes de las muchas aguas, etcétera, etcétera. Ahí cuando llega al versículo 30, él dice, con él estaba yo, ordenándolo todo. folgando perante ele Hermanos, e alegrando perante día tras día yo era su solaz, teniendo solaz, alegrándome delante de él en todo el tiempo. Hermanos, esto es una vida de felicidad. El Padre y el Hijo viven una felicidad total. En verdad, hermanos, el Padre y el Hijo no necesitan nada más. Solo entre ellos hay una felicidad real, ya está allí. Pero Él quiso crear todas las cosas, ¿saben por qué? mas infeliz
Él quiso invitar a los hombres para participar de esta felicidad. Sofreu com os homens. Pero infeliz el día que Él creó. Él solo sufrió. Sufrió con los hombres. Sufrió con la rebeldía de Lucifer. Sufrió con la rebeldía de los hombres. Hermanos, sufrió con 2000 años de degradación de la iglesia. Él no desiste de su idea. Él está consiguiendo. Él va a conseguir, hermanos, introducir al hombre en su gloria. Santificar al hombre con su verdad. Introducir al hombre en su gloria. Introducir al hombre en esta unidad maravillosa. E introducir al hombre en esta felicidad plena. Por eso, hermanos, voy a continuar leyendo. Ahora pues, en el versículo 31, regocijándome en su mundo habitable. Él creó este mundo habitable y encontrando mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora fue introducido un ítem más. Los hijos de los hombres fueron introducidos en esta alegría y felicidad. Por eso, hermanos, tenemos que dar gracias al Señor. Que finalmente el Señor está consiguiendo con la iglesia en Filadelfia en formación, consolidación. Dios está consiguiendo introducirnos a través de inculcar la palabra. Está santificándonos con la verdad. Efesios 5, ¿no es así? ¿Cuál es el versículo? Efesios 5. Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Hermanos, el Señor está lavándonos por la palabra, está santificándonos, está llenándonos con la verdad, está quitando de nosotros toda mentira, toda vanidad, toda falsedad, todo producto falso. Está colocando lo original en nosotros, que es la misma verdad del Dios verdadero. Hermanos, solo así Él consigue admitirnos para dentro de Dios, porque Dios es santo, Dios es verdadero, Dios está lleno de gloria. No puede admitir ningún elemento extraño a esto. Gracias a Dios, hermanos, Él está limpiándonos, está lavándonos. La palabra que los adolescentes nos enseñaron a hacer inmersión. Hermanos, no será vano todo esto que están haciendo. Hermanos, está inculcando la palabra en nuestro corazón. La verdad está siendo constituida en nosotros. Con esto Dios está pudiendo introducirnos cada vez más dentro de Él, introducirnos cada vez más en aquella verdad, en aquella unidad maravillosa. El Padre es uno con el Hijo es uno con el Padre está en el Hijo y el Padre está en el Hijo. ¿Cómo puede ser esto? Hermanos, Dios está introduciéndonos en esta unidad maravillosa, que es en esta gloria maravillosa. Y nuestro futuro, hermanos, es estar allí, en la unidad maravillosa con Dios. ¿Cómo se dice? En esta gloria maravillosa con Dios. Y no se olviden, hermanos, allí nosotros tendremos una felicidad plena. Por eso, hermanos, yo quiero decir que usted no va a sentir, Amir, no va a sentir falta de la pesca. Hermanos, nosotros estaremos en una felicidad. Nosotros estaremos tan satisfechos. No necesitaremos de nada. ¿Sabrían esto? Por toda la eternidad, nosotros vamos a vivir en esta felicidad total con Dios. Usted se sentirá como nunca se sintió, tan amado por Dios. Usted está sumergido dentro del amor. Usted nunca se sentirá tanta alegría y tanta felicidad. Crean lo que yo estoy hablando. En aquel día, usted me va a decir, Pedro, usted tenía razón. Es una felicidad tan grande, hermanos. Por eso, hoy, hermanos, vale la pena este camino, hermanos, de inculcar la palabra.
constituirnos con la verdad. Oh Señor Jesús. Filipenses capítulo 2. Tudo isso acontecer, irmãos, Filipenses 2. Jesus teve que pagar o preço. Quem foi Para que todo esto suceda, hermanos, nuestro Señor Jesús tuvo que pagar el precio. quem se rebelou? ¿Quién fue que tomó la peor parte? Caiu nessa Quien pecó fue el hombre. Quien se rebeló fue Lucifer. Y quien cayó en esta rebelión con Lucifer fue el hombre, transgrediendo en contra de la palabra de Dios. El pecado entró en nosotros, la muerte pasó arruinamos a vontade. a dominar el mundo y pasó a todos los hombres. Hermanos, arruinamos la voluntad de Dios. ¿Y quién es quien pagó el precio para que Dios pueda volver a tener su voluntad hecha? Es Cristo. Mesmo sentimento que houve Por eso, hermanos, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ele assumiu a forma de servo. Solo quiero llamar la atención de ustedes que Él asumió la forma de siervo. Él se tornó un siervo. Él podía exigir de Dios, el Dios el Padre: yo voy a ser un hombre, yo voy para redimir a estos seres humanos que cayeron. Yo voy, pero con una condición. Yo voy como rey. Pero Dios dijo, como rey no se puede. Usted va a tener que ir como siervo. Usted tiene que dar una lección a ellos de siervo humilde, obediente a mi voluntad. Entonces, Él voluntariamente asumió la forma de siervo. Usted sabe que un siervo, esclavo, no tiene derecho a salario, a sueldo. No tiene derecho a hora extra. No tiene leyes de los trabajadores. No tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. No tiene descanso si el Señor no le da. ¿No es así? Es un siervo. Nuestro Señor Jesús vino en obediencia total al Padre. Él asumió la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, por un lado Jesús se humilló, obedeció, sufrió la peor muerte por obediencia al Padre, pero nuestro Dios es un Dios justo, hermanos. Él lo recompensó sobremanera y fue exaltado y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, entonces no piense que todos los sufrimientos de ustedes aquí en la tierra, por causa de su reino, para edificar la iglesia, yendo a las calles, predicar el evangelio, traer personas y cuidar a las personas con el Señor. No piensen ustedes que esta obediencia suya a Dios, a la palabra profética, no será recompensada. Va a ser recompensada. La recompensa tal vez no esté en este mundo presente, pero puede tener seguridad, en el mundo venidero usted será recompensado. De la misma manera, Cristo fue recompensado. Dios va a exaltarte. Si usted se humilla hoy, Dios te va a exaltar de la misma manera. Esta es una palabra agregada, hermanos. Cristo, siendo la propia palabra, vino enviado para hacer la propia voluntad de Dios, y Él tuvo dificultades para ser aceptado. Yo ya hablé esto al comienzo. Y hermanos, yo voy a entrar rápidamente para ustedes. Ya que yo hablé, vamos a entrar la historia de la iglesia en la era de los apóstoles. En la era del apóstol Pedro. Él
Oh Señor Jesús. Pedro entonces, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, después que murió, Él resucitó, los discípulos quedaron sin dirección, sin saber qué hacer, y estuvieron todo este tiempo bajo la dirección de Jesús, haciendo la voluntad de Dios, y de repente Jesús se fue. Ellos no sabían qué hacer. Y de repente, en resurrección, Jesús les muestra que Jesús está aún aquí presente con nosotros. Tal es así que Él prometió en el último versículo de Mateos y también en el último versículo de Marcos, Él prometió estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Jesús no se apartará de nosotros nunca. En cuanto la iglesia esté haciendo la voluntad de Él, Él está con su iglesia. Por eso, hermanos, solo que, ¿dónde está la presencia del Señor, ya que ahora Él está en resurrección? Entonces Jesús tuvo que entrenar a sus discípulos de que cuando Él hablaba, la presencia de Jesús estaba allí. Entonces, en el camino de Emaús, cuando Jesús hablaba, ardía el corazón de los dos discípulos, ¿no es así? Cuando Jesús habló en la playa, echad las redes del lado derecho del barco, y la red se llenó de peces. Y Juan dijo, es el Señor. Y Pedro entonces se colocó las ropas en la cintura y se fue a nadar hasta ver al Señor Jesús. Hermanos, cuando el Señor Jesús habla, la presencia está allí. Por eso, que Jesús en resurrección estaba entrenando a sus discípulos, no estar esperando mucho la aparición física. Cuando Jesús habla, la presencia del Señor está ahí. Por eso, hermanos, el Señor también está aquí, hoy con nosotros, porque Él continúa hablando con la iglesia. Si Él no hablase con la iglesia, ahí sí entraríamos a desesperarnos. Sin la palabra, sin el hablar de Jesús, no está la presencia de Jesús. Pero Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del siglo. Entonces, Él pasó 40 días después de la resurrección, aún hablando sobre el reino de Dios. Eso está en Hechos capítulo 1, hablando con sus discípulos. Y después, hermanos, habló a ellos que esperen la promesa del Padre, que derramaría de su espíritu, en verdad es para engendrar la iglesia, porque de ahí en adelante Cristo entrega la responsabilidad de ejecutar la obra de Dios a la iglesia. ¿Ustedes entienden? Jesús se fue, está sentado a la diestra de Dios, pero al mismo tiempo Él está con nosotros aquí. ¿Por qué? Porque Él necesita liderar a la iglesia para dar continuidad en hacer la voluntad de Dios. Y esta responsabilidad Él entregó a nosotros. Yo y usted tenemos esta responsabilidad de dar continuidad en hacer la voluntad de Dios como Jesús hizo hasta entonces. Ahí entonces estos 120 galileos fueron a Jerusalén y esperaron la venida de la llegada del derramamiento del Espíritu. Y en el día de Pentecostés, usted sabe que el Señor finalmente engendró su iglesia en Jerusalén. Fue engendrada en Jerusalén. Esto está en Hechos capítulo 2. Vamos a ver rápidamente. Hechos capítulo 2. Versículo 14. Yo voy a ir ya al versículo 14. Perdón. ¿Es eso, no? ¿Sí? No. Hechos, capítulo 2, ustedes, no voy a relatar, no tengo tiempo. Ustedes pueden leer el comienzo. Entonces, cuando el pueblo todo quedó extasiado con todo aquello, viendo aquellos 120 galileos llenos del Espíritu, hablando en sus idiomas, predicando el Evangelio a ellos, quedaron todos atónitos. Entonces, alguien tenía que explicar algo. Entonces, Pedro se levantó. Cuando Pedro entonces se levantó, fue inaugurada la palabra profética en la iglesia. Hasta entonces era por el propio Señor Jesús. Pero en el día en que Pedro se levantó, esta autoridad de hablar la palabra que sale de la boca de Dios fue entregada a Pedro. Aunque Pedro, junto con sus otros 11, es que asumieron esta responsabilidad. Pero
quien era el portavoz, el que hablaba, era el apóstol Pedro. Entonces se levantó Pedro con los 11, levantando la voz, dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces, hermanos, la palabra de Pedro pasó a ser la palabra de Cristo, la palabra de Jesús que tiene la procedencia en el Padre. ¿Está bien? Entonces, esto es que es importante que ustedes puedan ver. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Usted ve, la palabra trabaja, la palabra predicada, la palabra hablada para aquellos judíos incrédulos. Hermanos, de repente, ellos creyeron. ¿Qué haremos? ¿Es verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué haremos, hermanos? 38. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí ya previó a nosotros los gentiles, los que están lejos. Hermanos, esta palabra sale con poder. Esta palabra ahora sale para ejecutar la obra de Dios. Así la primera iglesia fue levantada. Yo voy a terminar con Hechos 2:42. Es otro principio importantísimo. Yo no conseguí llegar ni a la mitad de mi esbozo, de mi bosquejo, pero este versículo 42, hermanos, capítulo 1, es la llave para cómo la iglesia debe conducirse. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿cómo la iglesia va adelante de aquí ahora que la iglesia fue engendrada? Hermanos, es perseverar en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? La palabra de ellos. ¿Y quién es quien hablaba la palabra de entre los 12 apóstoles? Pedro. Entonces, era aquello que Pedro enseñaba, encargado por Jesucristo, que viene del Padre. Esta palabra era la enseñanza de los apóstoles. Y la iglesia hace ¿qué cosa con las enseñanzas de los apóstoles? ¿Está aquí? Comunión. ¿No es así? Hermanos, no necesitamos tener otra enseñanza. Enseñanza ya fue dada por el apóstol. ¿Es verdad? Ahora nos cabe a nosotros tener comunión. Entonces, hoy es lo mismo, hermanos. Hoy la palabra es hablada. Inmediatamente, hermanos, nosotros promovemos ¿qué cosa? Comunión. Comunión en la enseñanza. La palabra fue dada. No necesita que usted dé otro mensaje. No necesita que usted complemente otro mensaje. La palabra está aquí. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Nosotros hacemos ¿qué? Comunión.
Y esta comunión produce una vida de la iglesia saludable, una vida de la iglesia que crece, una vida de la iglesia, hermanos, que produce señales y prodigios hechos por los apóstoles. Hermanos, gracias a Dios. Durante mucho tiempo en la iglesia no se hacía más señales y prodigios. Pero ahora, hermanos, están sucediendo cosas sobrenaturales en medio nuestro nuevamente. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, nosotros estamos siguiendo este principio. La palabra sale, nosotros tenemos una única enseñanza, la única voz de comando, la palabra sale y nosotros entonces tenemos comunión sobre esta palabra. Y esta comunión sobre esta palabra produce una vida de la iglesia normal que se multiplica. Ahí resulta en qué? Resulta en que en el partimiento del pan, en las oraciones, quiere decir una vida normal de la iglesia. Y esta vida normal de la iglesia, ¿qué produce? Produce crecimiento. ¿No es así? Voy a leer nuevamente. Y el Señor agregaba día tras día a los que habían de ser salvos. Hermanos, esta situación volvió a nuestros días de hoy. Yo estoy muy contento, hermanos, que esta situación que Dios siempre deseó en la iglesia primitiva, hoy también está volviendo a nosotros. Las señales y prodigios volvieron a nosotros. Cosas sobrenaturales volvieron a nosotros. Una voz de comando volvió a nosotros. Una palabra profética volvió a nosotros. Y todos nosotros teniendo comunión sobre esta palabra. Y esta palabra se confirma como palabra del Señor, siendo confirmada por el Espíritu, ejecutando la obra de Dios. Hermanos, nosotros estamos despegándonos de lo tradicional, del mundo religioso. La iglesia está despegando, desarraigándose, hermanos, para poder dar al Señor una iglesia que Él tanto deseó. Vamos a dar al Señor lo que Él tanto deseó de aquí en adelante, hermanos. Vamos a practicar esto. Todos los hermanos como sacerdotes, miembros que funcionan, usar nuestros adolescentes para ayudarnos, nuestros jóvenes para ayudarnos, y todos nosotros cuidar uno de los otros, apacentando, predicando el Evangelio. Hermanos, vamos a dar al Señor una casa espiritual, una habitación de Dios en el Espíritu, para que el Señor finalmente pueda descansar y también el reino de Dios sea introducido de regreso aquí en la tierra. Jesús es el Señor. Amén.